maltrataba a su hija, la golpeaba, la azotaba contra la pared. ¡Ni siquiera puedes ir al baño! ¡Me oíste! ¡Me oíste! Ella solo me agarra. No sé qué tiene contra mí. Tú sabes. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no dices la verdad? Eso ya pasó, tú bien sabes, eso ya déjalo. Cuando yo tenía 9 años, su hermano, que es mi padre, abusó de mí. ¿Tú odias a tu hija? Sí. La Odio que odias. me diga mamá, lo odio. Desde que mi niña nació, él ha cambiado completamente. Ella tiene una enfermedad, es escúchame, síndrome ve. de Down. ¿Piensas que los niños de síndrome de Down son imperfectos, no debieran de existir? Eso es lo que él piensa, doctora. Piensa que es un monstruo, me lo ha dicho. Pero ellos son unos ángeles caídos del cielo. Tú no te imaginas la bendición que tú tienes en tu casa. Yo quiero verte, darle un beso a esta niña, decirme que vas a hacer todo lo posible en tu corazón y en tu alma. Yo quiero verte darle un beso. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. El poeta romano Juvenal dijo: nadie se hace malvado de repente. Un cordial saludo y bienvenidos de Los Ángeles, California, a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Esta cita está fuerte, pero tiene mucha sabiduría. Veamos por qué. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, los castigos tienen un límite. Para mí no hubo ni compasión ni límite. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Blanca, usted es la demandante de este caso. Estás demandando a Adriana. Explícame quién es Adriana y por qué la estás demandando y qué pides para que se resuelva esta situación. Ok, ella es mi sobrina y lo que yo estoy pidiendo es la custodia total de su hija y un tratamiento psicológico para ella. Ok, tú estás pidiéndole la custodia a la hija de tu sobrina Sí, y un tratamiento psicológico para tu sobrina. sí. Ok, explícame por qué. Porque déjame explicarte, hay una carga fuerte. Cuando tú eres tío, no eres madre, padre, o sea, no eres la pareja. Estás pidiendo algo que es complicado. Tienes que tener una causa muy fuerte para conseguir lo que estás pidiendo. Claro que sí. Ok, explícame. Hace 2 años ella vivía en México, yo siempre estaba aquí. Ella me pidió ayuda para venir acá. Yo le ayudé económicamente y emocionalmente para ella. Cuando ella vino para acá, yo traté de tenerla lo más cerca que podía de mí para que ella tuviera una familia y no se sintiera tan sola. A mi hija ¿Tú iba eres con... tía por parte de padre o por parte de madre? Mi hermano es su papá. Ok, por parte de padre. Sí. Correcto. Ok. A mi hija constantemente, como vivían muy cerca, siempre iba a visitar a su hija. Eran muy... mi hija Natalie la quiere muchísimo a su ¿Qué hija. edad tiene la hija de ella? Ella tiene 11 años, La hija de ella. la hija de ella. Ok. Mi hija constantemente venía, pues como toda niña, muy alegre, muy contenta, y ella nunca dejaba venir a su hija a mi casa. Yo miraba cambios en ella, en su hija, que no la trataba como, pues como toda niña normal, una niña feliz. De repente mi hija la empecé a ver muy preocupada, doctora. Iba a mi casa y yo, ¿qué tienes? La notaba muy cambiada mi hija, demasiado cambiada. Un día que fue a su casa, ella me dijo llorando que no me podía decir lo que estaba pasando en la casa de ella. Yo le dije, ¿por qué? Desde ese momento yo me empecé a preocupar mucho porque dije, algo está pasando, algo no hay normal aquí. Mi hija no me quiso decir, me dijo que no me lo podía decir. ¿Qué edad tiene tu hija? Ella tiene 9 años. 9 años. Sí, Y no te podía decir lo que estaba pasando. no. Ok. Desde allí me preocupé mucho, doctora, porque dije, no está algo anda mal. Ella ese día, me acuerdo que llegó llorando y se metió corriendo a su cuarto. Yo la seguí. En el momento que yo entré, ella abrió la computadora, doctora, y lo que yo vi fue algo que no lo podía creer. No lo podía creer y le pregunté que por qué estaba haciendo eso. Había subido un video, doctora, que ella había tomado en la casa de ella. Que ¿Cómo? tu hija de 9 años Sí. filmó en la casa de ella un Sí. video y lo iba a subir a YouTube. Sí, lo iba a subir, nada más que yo en ese momento me di cuenta de lo que se trataba. Era algo espantoso, doctora. No se imagina lo que yo vi. No me importa dónde lo suban. Permíteme. En ese momento
Vi cómo ella maltrataba a su hija, la golpeaba, la azotaba contra la pared. Yo no sabía, no podía creer que una madre que se llama ser madre tratara así a su hija, doctora. Yo me sentí impotente, en ese momento no sabía qué hacer, no sé si hablarle a la policía. Al momento que yo pensé eso, yo dije, si le hablo a la policía, ella va a ir detenida y la más perjudicada va a ser la niña. No supe qué hacer. Mi Pero si niña, la está abusando, mejor es que esté sin madre que con una madre abusiva. No sé, digo yo, no sé. ¿Qué hiciste? mi hija me pidió, precisamente por ella estoy aquí, doctora, porque ella me pidió que viniéramos a este caso a pedir la custodia de su hija. O sea, total. hablaste con tu sobrina y ella accedió a venir aquí. Sí. Y yo por eso es que vengo a pedir la custodia total de tu hija. Porque vienes a pedir la custodia porque dices, alegas que la madre la está Sí, doctora, abusando sí. físicamente. Yo no quiero que pase un día que al rato suba ella misma un video donde aparece muerta su hija, Pues doctora. pueden subirlo donde quieran, en YouTube, donde quieran. Está viendo la actitud ¿Estás de ella, admitiendo? doctora. No está bien. ¿Estás admitiendo lo Sí, es un video, ahí está. No me importa dónde lo suban. ¿Cómo Ok, no te va a responde a importar? la demanda que te hace ella, formalmente. Yo estoy aquí porque ella quiere a mi hija. Porque ¿Quiere tú no la la quieres, custodia? tú bien sabes que no la quieres. Dámela a mí, no seas egoísta. Ok, espérese un momento, señora. Déjeme que ella me responda. Yo estoy aquí porque ella quiere quitarme a mi hija. Pero ella sabe, tú sabes. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no dices la verdad? Eso ya pasó, tú bien sabes, eso ya déjalo, ya, ¿Cómo que ya va a olvídalo, pasar? Tú olvídalo. sabes que eso no ha pasado. Tú lo sabes que no ha pasado. ¿Pero qué porque pasó? ¿De ella qué no están dice hablando? la ¿Pero de verdad. qué hablan, por favor? Doctora, Dile. doctora, mi hija es hija de su hermano, que es mi padre. Y ella, no, porque ahora viene y tiene compasión. Ahora viene a pedir la custodia. Ven acá. Tú lo sabes. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué edad tú tienes? 24. Y tu hija tiene 11 años. Tú tenías 13 años cuando tuviste a tu hija. Sí, doctora. Yo tengo tanto dolor aquí, tengo tanto odio, pero nadie me entiende. Ella solo quiere, no sé ni lo que quiere. ¿Por qué antes no tuvieron compasión de mí? Porque ahora viene y me trata de ayudar. Dime qué te pasó. ¿Cuándo te Doctora, pasó? ¿Cómo te pasó esto? Dime cómo Cuando te yo pasó. tenía 9 años, su hermano, que es mi padre, abusó de mí. Yo me quebré este brazo y mi mamá me tenía que bañar, pero ella no me bañaba. ¿Tu mamá? Mi mamá, y ponía a mi padre a que me bañaba. Y mi padre comenzaba a tocarme, a hacer sus cosas. Desde los 9 años hasta que nació mi hija a los 11 años. Yo tengo un odio aquí. Yo siento algo terrible que me quema, que me mata. ¿Y por qué? Y yo no Ok, un momento. soporto. Ok, sales embarazada de tu padre. Sí, Tu mamá lo sabía. sí, pero yo le decía, a ella no le importaba. Ella se iba a las fiestas, a las playas con sus amigas. Y no había nadie en tu familia que te podía, No. nadie que te apoyaba. Nadie, no tenía Ok. ni siquiera el apoyo de mi madre. Sales embarazada. ¿Por qué tienes a esa criatura? ¿Cuál fue la decisión? ¿De quién fue la decisión? Tú eras una niña. A los 11 años. Yo salí embarazada, yo no sabía que era un embarazo. Mi panza estaba creciendo. Pero nadie, ni tu padre que te había abusado, que era nadie. No, nadie sabía. Y nadie te llevaba al médico. Nadie. Hasta que mi mamá supo cuando tenía 7 meses. Y ella le echaba la culpa a otra persona. A otro día decía que yo andaba con un novio. Y hasta que se dieron cuenta que sí, que era de mi padre. Mi mamá no dijo nada. Yo siento algo aquí. Tú odias a tu hija. Sí. La Odio que odias. me diga mamá, lo odio. Cuando ella me llama mamá, no lo soporto, no puedo soportarlo. Eso me da mucho coraje. Doctora. ¿Está contigo? Si ella viene conmigo, yo la traje. Yo también traje a mi hija, doctora Polo. Y ahí está el video cuando usted lo quiera ver.
¿Tú trajiste a tu niña? Sí. Y ella trajo a la de ella. ¿Hay algún otro testigo en este caso? No, nada más mi hija. Vamos a hacer un corto receso y regresamos con más de este caso. No sé dónde saqué las fuerzas para tomar el video. ¡Todo por tu culpa! Pero hija, es tu hija, es tu Me hija. mata todos los días. Es el fruto de tu vientre. Sabes que vas a ir presa, ¿no? Hola, doctora Polo, saludándolo desde Dearden's, deseándole éxito en su programa desde Huntington Park. Caso cerrado.